Continuamos en la serie de la familia que hemos titulado Construyendo familias más fuertes. Hoy nos corresponde el tema de la crianza, de la paternidad. El tema de la crianza de los hijos, y le he titulado al sermón Crianza a la manera de Dios. Crianza a la manera de Dios. Les animo a buscar conmigo en sus Biblias Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Proverbios 22, 6. Y antes de leerlo quiero animar a que no importa la edad que usted tenga, no importa si es padre biológico o no, no importa si tiene hijos o no, que usted abra su corazón para que Dios nos ministre, porque esto es un tema de todos, es un tema de todos. Una de las cosas que escasea entre nosotros o en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, no estoy diciendo que escasea acá en la iglesia, aunque también escasea un poco, es la presencia de padres responsables. De modo que si Dios no le ha dado biológicamente la capacidad de tener hijos o no le ha dado la oportunidad de tener hijos, yo quiero animarle que usted igual abra el corazón. Hay muchos en el foster care system que necesitan una figura paterna, una figura materna. Hay muchos padres solteros, hay muchas madres solteras, y si usted no tiene hijos biológicos, usted puede ser una figura paterna para esos niños y esas niñas que hay en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Es tiempo que la iglesia del Señor Jesús seamos la iglesia y hagamos el trabajo que tenemos que hacer. No solamente decir que somos cristianos, no solamente estudiar la palabra de Dios, no solamente adorar como hemos hecho, sino hacer un cambio en nuestra sociedad. Y no hay terreno más fértil que la vida de un niño, que la vida de una niña, que la vida de un joven. De modo que si usted no tiene hijos pequeños, dése la tarea de encontrar a alguien a quien usted pueda servir en figura de padre o en figura de madre. Eso fue lo que el apóstol Pablo hizo con Timoteo. Aunque no tenía hijos biológicos, se identificó con Timoteo y llegó a amarlo como un hijo en la fe. Eso fue lo que hizo el apóstol Juan. El apóstol Juan, ¿usted conoce a alguno de los hijos del apóstol Juan? Quizás tuvo alguno, yo no los conozco, pero sé que muchos en su iglesia le consideraban como un padre, y él se refería a ellos como mis amados hijos, por el amor que les tenía. No era uno de los falsos de hoy que se sienten ser padre de miles de personas y quieren llamarle padres a todos, hijos a todo el mundo, y que le llamen papá y mamá. No se está refiriendo a eso. Juan tenía una relación verdadera de paternidad con muchos en su congregación, y por eso se dirige a ellos como amados hijos. De modo que este mensaje es para todos. Es para todos también, porque si usted piensa que usted ya no necesita este mensaje, que ya pasó la etapa de paternidad, que ya usted no tiene hijos en la casa, si usted está viviendo la etapa del nido vacío, ya no tiene hijos menores de edad en su casa, ¿sabe qué? Usted todavía es padre, usted todavía es madre, y la paternidad no termina con que se vayan de la casa, no terminan con que lleguen a los 18 o a los 21, que tengan esposas o que tengan hijos. Usted continúa siempre siendo padre, de modo que esto es para todos aquí hoy. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie una vez más y honramos así la palabra de Dios? Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Es un pasaje muy conocido, quizás muchos lo conozcan de memoria. Dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dirige a tus niños en el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. La Reina Valera, otra versión de la Biblia, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchas gracias, puede tomar asiento. Hoy quisiera hablarles de dos principios, dos desafíos y una estrategia en cuanto a la crianza a la manera de Dios. Dos principios, dos desafíos y una estrategia.
El primero de los principios está basado en el pasaje que acabamos de leer. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lo primero que quisiera hacer con este pasaje es básicamente explicar, desglosar lo que el pasaje significa y lo que no significa. Y lo primero que podemos ver en este pasaje es que es un proverbio. No toda la escritura se debe interpretar de la misma manera. De acuerdo al tipo del texto que estamos leyendo, entonces es la interpretación. Es decir, cuando estamos leyendo un libro histórico, ya sea del Nuevo o Hechos en el Nuevo Testamento, estamos leyendo un libro histórico en el Antiguo o Hechos, el libro de historia del Nuevo Testamento, es historia. Es simplemente historia y podemos aprender mucho de la historia, pero es al final historia. Cuando estamos tratando con un pasaje profético, tenemos que interpretarlo proféticamente, no literalmente. El pasaje que estamos viendo hoy es un proverbio. No es un pacto, no es una promesa de Dios. Con frecuencia, muy frecuente, interpretamos los libros sapiensales o las escrituras de sabiduría, como es Proverbio, como es Cantar de los Cantares y otros libros del Antiguo Testamento, lo interpretamos como si fueran promesas de Dios y no son promesas. Con frecuencia vamos al Antiguo Testamento y leemos una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Y tratamos de aplicar esa promesa directamente a nosotros, que somos gentiles, y no aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque es una profecía, por ejemplo, dada al pueblo de Israel, no aplica directamente a nosotros. Lo que sí podemos hacer con todo tipo de texto, ya sea de sabiduría, ya sea profético, ya sea histórico o ya sea doctrinal, está enseñando una doctrina básica, cualquier tipo de texto nos habla del corazón de Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos las promesas de Dios y los pactos que Dios hizo, por ejemplo, con Noé, con Abraham, con David y diferentes pactos que Dios hizo, todo pacto tenía una promesa. Y cuando vemos cómo Dios hace un pacto y se ata a ciertos valores y hacer ciertas cosas, se ata a sus promesas, en eso podemos ver el corazón de Dios. De toda, como dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Podemos aprender del corazón de Dios, pero no siempre todas las promesas del Antiguo Testamento aplican directamente y específicamente a nosotros. Sí podemos aprender del corazón de Dios, pero no aplicarlo directamente a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos este pasaje, si usted lo interpreta como una promesa de Dios, usted va a vivir pensando que usted cumple con la primera parte de la promesa y que entonces su hijo nunca se va a apartar de él. Y si en algún momento el hijo se aparta, usted va a pensar que Dios fue infiel o que Dios no tuvo el poder y usted va a cuestionar la autoridad de Dios, va a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios y no es lo que Dios dijo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con este pasaje es interpretarlo como lo que es. Es un principio de sabiduría. No es necesariamente una promesa, no es parte de un pacto, es un principio de sabiduría. Quiero hablarles de dos. El primero es el que leímos. Entonces vamos a desglosar el pasaje. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Nueva Traducción Viviente lo dice un poquito diferente, pero el centro es el mismo, el principio es el mismo. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. De nuevo, lo primero es que tenemos que ver que es un principio, no una promesa. Ahora, la palabra es dirige, según lo dice la Nueva Traducción Viviente, según lo dice la Reina Valera, instruye, dirige o instruye. Y tenemos que tener muy claro lo que eso significa. Queda muy claro y muy bien establecido que no es lo que la mayoría de los padres hacen hoy. Si usted quiere aprender de cómo criar a los hijos, el mejor recurso es siempre la palabra de Dios. El mejor recurso no es necesariamente la formación que le dieron sus padres. Sus padres quizás le enseñaron algunas cosas buenas, pero quizás algunas no fueron buenas.
y no podemos copiar todo lo de nuestros padres. Por seguro no es el gobierno. Si miramos a cómo el gobierno espera, de acuerdo a ciertas leyes y demás, que nosotros gobernemos nuestro hogar, usted va a tener un hogar destruido. Quien creó al hombre, quien instituyó el matrimonio, quien los hizo hombre y mujer para que se unieran y fueran una sola carne, y quien dio el mandamiento de llenar la tierra, eso significa crianza, tener hijos, fue Dios. Y Dios nos da todo lo que necesitamos para que podamos tener familias sólidas, familias fuertes. Lo primero que está diciendo aquí es dirige. En otras palabras, no seas un seguidor. Parte de las corrientes del presente es: mi hijo es único. Él tiene una identidad única. Yo voy a dejar que él sea quien él quiera ser. Y si usted adopta esa posición, y entiendo cierta verdad que hay detrás de esa posición, su hijo tiene una huella digital, tiene una identidad única, tiene una mezcla única de ADN que no tiene otro. Por más que usted lo críe de la misma manera, en el mismo hogar, los ame igual y demás, van a ser diferentes. Entiendo, tiene su identidad única, pero usted no tiene la labor de seguir a su hijo, usted tiene la labor de dirigir a su hijo. Amén. No somos seguidores como padres. No somos seguidores a todo lo que el niño quiera. A que si el niño decide ir de esta manera, hoy por hoy es ridículo que muchos han llegado a extremos. El niño se cree un perro, pues entonces vamos a vestirlo de perro. El niño se cree que es del sexo opuesto, pues vamos a aceptarlo, vamos a apoyar la cirugía, vamos a apoyar todo eso. No. Hemos llegado a extremos, y si usted sigue las corrientes culturales, usted tiene que entender que hay solamente dos recursos, hay dos señores, hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Si usted no le sirve a uno, le sirve al otro. No hay lugares grises, no hay espacios intermedios. Si usted no se guía por la palabra de Dios, si no busca de Dios valores, el enemigo va a formar un caos en su vida, va a destruir su familia, va a destruir a sus hijos. Usted dirige, no sea seguidor. No sea seguidor. En el presente es muy fácil dejar que la sociedad, dejar que YouTube, dejar que los medios de comunicación, las plataformas sociales dirijan a nuestros hijos, cuando somos nosotros quienes tenemos que dirigirnos. No es algo que podemos delegarle a nadie. Usted no puede delegar eso en los maestros de escuela dominical. Usted no puede delegar eso en el pastor, en los líderes de jóvenes. Usted dirige el mandamiento divino, lo que Dios establece como principio. Usted dirige a su niño o a sus hijos en su camino. No seguir, sino dirigir. Es impresionante cómo nos desentendemos y pensamos que ser padre es simplemente cumplir con la parte física, biológica, y pues ahí terminó todo. Cualquiera es padre así, cualquiera es madre así. La labor del padre y de la madre, de ambos, es dirigir. A veces pensamos que ellos van a hacer por casualidad lo que quieran ser, lo que las corrientes le lleven. No, tenemos que ser intencionales, tenemos que ser diligentes, responsables en esta labor, la labor de dirigir. Ahora, dirigir no es manipular. Dirigir no es manipular, dirigir no es ser un tirano, dirigir no es obligar. Si usted está obligando, si usted está manipulando, si usted es un tirano en su casa, usted no está cumpliendo con el mandamiento bíblico. El mandamiento bíblico es dirigir. ¿Y cómo dirigimos nuestra familia? Bueno, dirige es la palabra que se usa en la Nueva Traducción Viviente, instruye en la Reina Valera. Si cuando usted analiza su estilo de crianza, usted se ve siempre obligando y siempre demandando y siempre manipulando, usted no está dirigiendo. Dirigir es un arte que envuelve que usted tenga que aprender de nuevo. Cuando alguien es padre por primera vez, está viviendo una etapa que nunca vivió. ¿Y sabe qué? Como padre tenemos que aprender de nuevo. Y una de las cosas que tenemos que aprender
es aprender cómo son nuestros hijos, porque nuestros hijos son diferentes, tienen identidad propia, ¿verdad? Aprenden diferente, son motivados de una forma diferente. Uno es motivado por una cosa, el otro es motivado por la otra. Y si usted quiere ser un buen padre, usted tiene que ser un estudiante de sus hijos, conocer a sus hijos, aceptar cómo son y entonces de donde ellos están, entonces guiarlos, entonces dirigirlos. Y la mejor manera de dirigir es con su ejemplo. No es demandando, sino es haciendo y entrenando. Me encanta cómo la Biblia lo dice, entrenando, instruye, entrena. Eso es diferente a obligar, es diferente a manipular. Es diferente también a corregir. Es decir, dentro de dirigir y dentro de instruir, quizás haya cierta corrección, lo entiendo, y muy aceptable. La corrección es muy importante, vamos a verlo ahorita. Pero si tu estilo de crianza, si su estilo de criar, de ser padre o madre, usted lo puede resumir con la palabra corregir. Si todo lo que usted hace en su familia es corregir, yo le garantizo que sus hijos van a ser rebeldes. Sus hijos van a ser rebeldes. Quizás ese fue un estilo que se usó antes y todo era corrección, 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 corrección y corrección. ¿Qué tal palabras de ánimo? ¿Qué tal palabras que construyen? ¿Qué tal instrucción? Porque instruir es muy diferente a corregir. ¿Verdad que sí? Cuando hay padres que todo lo que hacen es corregir, porque quizás eso fue lo que aprendieron, quizás no saben otro estilo, otra metodología de paternar que simplemente corregir, corregir, corregir. Inevitablemente usted va a criar hijos rebeldes que se vayan de la casa. Yo creo que algo muy importante en dirigir eficientemente a los hijos es crear una relación. Y como en toda relación, usted no se gana el derecho de corregir solo porque tenga la relación. Es decir, usted como padre o madre, el hecho de que sea padre o madre biológico, por supuesto, eso lo pone en cierta posición de padre y madre, para la redundancia, pero cualquiera puede hacer eso. Procrear, cualquiera puede hacerlo. Y si todo lo que usted hace es corregir, usted no está haciendo el trabajo. Yo creo que en toda relación, aún en la de padres, lo que nos habilita a corregir eficientemente es la relación. ¿Sí o no? Usted corrige constantemente a un hijo porque usted es el padre. Y sí, usted es el padre y siempre lo será y él siempre será su hijo, pero va a crear un hijo rebelde. Y no todos los hijos son iguales. Los que tienen más de 2 hijos o los que tienen más de 1, podemos testificar. Yo puedo testificar que mis hijos son diferentes, tienen el mismo padre y madre, la misma formación, los amamos igual, los instruimos igual, son muy diferentes. Quizás usted tenga que ganarse la relación de uno de sus hijos. Quizás uno de sus hijos no hay esa química, pues podemos decirlo así, no hay esa química. Y usted tiene que darse la tarea de ganarse a su hijo o a su hija. Es decir, no es algo que usted automáticamente lo tiene porque es papá y porque es mamá, porque es el que suple, porque es el que limpia la casa, porque es el que es papá y mamá. No. Hay veces que aún siendo mamá y papá, tenemos que ganarnos el corazón de los hijos y entonces, de acuerdo a cómo ese hijo es, entonces corregirlo en la forma correcta. No todos los hijos se pueden corregir iguales. Si su estilo de dirigir es solo corrección, usted va a crear hijos rebeldes. Esta capacidad o este privilegio, esta responsabilidad no se delega. Es algo que Dios quiere que usted lo haga, que los padres lo hagan. No es el maestro de la escuela quien debe enseñarle modales a los hijos. No es el líder de jóvenes que tienen que enseñarle a orar. No, en casa, papá y mamá discipulan a sus hijos y es la mejor manera. Dirige al niño en su camino. Si pensamos un momento, estuviéramos tan agradecidos de Dios. Porque cuando usted mira la oportunidad que tenemos como padres desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva espiritual y desde una perspectiva eterna, los padres somos los instrumentos más eficientes que Dios usa en transformar la vida de una persona. ¿Sí o no? Los padres somos las herramientas más eficientes que Dios usa
en transformar la vida de una persona. Usted puede decir, sí, el nuevo nacimiento es necesario. Por supuesto, no superamos la presencia de Dios y el nuevo nacimiento, la relación con Dios. Entendemos que esa quizás sea primero en transformar la vida de una persona en un hijo de Dios. Solamente el nuevo nacimiento, ese encuentro con Dios, esa relación con Dios es necesario. Pero después de eso, no hay otro instrumento, no hay ningún sistema escolar, no hay ningún sistema de gobierno, no hay absolutamente nada que sea más transformador y más eficiente en cambiar para siempre la vida de alguien que el trato que tenemos los padres con los hijos. Usted, Dios, en su soberanía, permitió que tuviera hijos y ahora usted es un instrumento para transformar ese hijo a la imagen de Cristo, para instruir ese hijo a la imagen de Dios. Es un gran privilegio y es también una gran responsabilidad. Ahora, el destino de los hijos es la responsabilidad de los padres. El destino de los hijos es la responsabilidad de los padres. Usted no es un seguidor, usted los va a dirigir. Usted no está simplemente obligando o manipulando, usted está dirigiendo, usted no está solamente corrigiendo, está dirigiendo. Y si el hijo no llega a ningún lugar, ¿quién lo llevó allí? Usted lo llevó allí. El destino de los hijos es la responsabilidad de los padres. Ahora, esa es simplemente la primera palabra. Dirige a tus hijos por el camino correcto o instruye al niño en su camino. Ahora vemos cuál es el sujeto y el sujeto es el niño. A tus hijos cuando son pequeños. Yo quiero decirle, esa es la etapa de transformar. Esa es la etapa de transformar. Evidentemente el pasaje hace una distinción de la niñez a la adultez, cuando después de la coma dice, y cuando sean mayores, y cuando sean mayores. ¿Cuándo es el tiempo de dirigir? ¿Cuándo es el tiempo de instruir? ¿Cuándo es el tiempo de guiar? Cuando son niños. Sirviendo y pastoreando, me he encontrado con amigos, algunos amigos, que quizás no llevaron la mejor vida cuando tuvieron sus hijos y sus hijos eran más pequeños. Se convierten al Señor, le entregan su vida a Cristo, son fieles en la iglesia, son fieles a Dios, aman a Dios con todo su corazón, cumplen con todo lo que la palabra enseña, pero sus hijos llegan al evangelio un poco tarde y vieron que papá y mamá no fueron ejemplares en muchas cosas en la niñez. Con tristeza digo esto, pero el denominador común es que cuando esos niños son más jóvenes o son mayores, a pesar de que hayan tenido la adolescencia quizás en la iglesia, a pesar de que fueron parte del grupo de jóvenes en la iglesia, cuando llegan a la adultez muchas veces tienen muchas dificultades en su vida porque durante la niñez no hubo una dirección apropiada, no hubo una instrucción apropiada. Entonces, más que darle todo lo que el niño necesita físicamente, más importante de que el niño viva en una mansión, más importante de que el niño tenga todos los antojos que se le ocurra tener, más importante de que en Navidad debajo del árbol hayan 100 regalos, más importante que usted maneje el mejor carro del año o que maneje un carro nuevo, más importante es que le dediquemos tiempo a los niños, a instruirlos a la hora correcta cuando son jóvenes, cuando son niños. Eso es muy importante. Las etapas de la paternidad cambian. Y la etapa para dirigir es cuando son niños. Cuando son jovencitos, adolescentes, es más difícil dirigirlos. Ya ellos se creen que saben, ¿verdad que sí? Y si no, pregúntale a cualquier adolescente. A veces yo creo que me están dando una clase de universidad. Y digo, ok, si tú supieras. Y cuando llega la etapa de adultos, ya pasó el tiempo de instruirlos. Ahora la relación cambia. Ahora usted ya no es el que manda. Sí, ya usted no es el que manda. Ya son adultos. Ahora la relación es diferente. Ahora usted viene siendo más bien como un coach. Y usted tiene que, como dice la palabra, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, el cordón umbilical tiene que ser cortado, ¿verdad? Ese niño se casó, ese niño tiene que hacer su vida. Ahora usted tiene que, como padre, sentarse y dejar que él cometa errores. Y el error más grande que cometen los padres es siempre rescatar al hijo, siempre rescatar a la hija. Su etapa de eso ya pasó.
Ya es adulto, ya no tiene que agarrarlo con la mano y decirle, mira, no pases en la calle. No, usted tiene que dejar que el niño tenga sus experiencias, porque ya no es un niño, ya es un hombre, ya es una mujer, ya su papel como papá cambió. Y lo peor que puede hacer una mamá es ser una mamá helicóptero, se dice en inglés, ser una mamá helicóptero. Y muchachos, a las mujeres o a las muchachas no les gustan mama's boys. No, usted tiene que contar el cordón umbilical. Usted tiene que tener sus propias experiencias. Usted tiene que crecer. Y los padres tenemos que permitir que los hijos crezcan. Tenemos que permitir que si se meten en un problema, que ellos salgan del problema. Porque si usted lo rescata todo el tiempo, lo está rescatando, usted está impidiendo a la felicidad de su hijo. Usted está impidiendo que su hijo crezca. Usted no está colaborando. Usted está haciendo un problema, un obstáculo. Ahora, no solamente tenemos que identificar la etapa de la formación, la etapa de dirigir cuando son niños, sino que tenemos que entender lo que el pasaje sigue diciendo: instruye al niño en su camino. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Y por supuesto, siempre el camino correcto es dentro del plan divino, dentro del plan de Dios. Yo creo que no hay nada bueno fuera de Dios. Como decía ahorita, hay dos reinos: o le sirves a uno o le sirves al otro. De modo que siempre es de acuerdo al Señor. Pero el pasaje no está diciendo instruye al niño en el camino de Dios. El pasaje está diciendo instruye al niño en su camino, o instruye o dirige a tus hijos por el camino correcto. Me gusta como lo dice la Reina Valera. Como he dicho en varias ocasiones, la Reina Valera es más literal. Es decir, traduce palabra por palabras. En ocasiones no me gusta tanto por eso, porque perdemos en traducción el sentido general de la idea. Pero en ocasiones vale mucho las palabras específicas que se usan. Y en este caso dice que instruye al niño en su camino. Eso significa que no es el camino tuyo, que es el camino del niño. Usted tiene que aprender las habilidades de su hijo, el carácter de su hijo, lo que anima a su hijo, lo que desanima a su hijo. Usted tiene que aprender de nuevo, porque ya no es tu camino, es el camino del niño, es el camino de tu hijo. Y tu trabajo es guiarlo. No es tu camino, quizás tú quieres que él sea doctor, pero adivina qué, Dios en su soberanía no le dio la capacidad y el deseo para que sea doctor. Tú tienes que cambiar, Dios está correcto, es el camino de él, no el tuyo. Y no hay nada que frustre más a un niño que satisfacer caprichos de mamá y papá y vivir frustrado por satisfacer a mamá y papá. Hay que cortar el cordón umbilical. El niño tiene una identidad única y papá y mamá fueron instrumentales, ideales en la formación, pero llega el tiempo que él tiene que aprender. Es su camino, no es el tuyo. Cuando sean mayores, entonces no se apartará de él, es lo que sigue diciendo. Cuando sean, ¿de qué edad? Cumplido 18 ya es mayor, según nuestra cultura. 21, mayor. ¿Qué edad se está refiriendo? No dice la edad. Cuando sean mayores. Cuando sean mayores no se apartará de él. El proceso puede ser largo. A nosotros, los padres, nos toca ser pacientes. Nos toca ser pacientes. A su tiempo. Es en el tiempo de Dios. A veces veo padres que como que se atribulan, pierden la paz porque su hijo está cometiendo un error. Bueno, es que su hijo tiene que aprender y muchas veces la única forma en la que aprendemos es cometiendo errores. Cuando el niño cometa el error, entonces va a decir, oh, papá tenía razón. Pero no hay forma de que pueda aprender esa lección si no comete el error. Usted tiene que dejar que cometa el error. Y hay veces que pasan muchos años para que usted vea el fruto de este principio, y de nuevo es un principio. De modo que ese es el primer principio que hemos visto, el principio de la enseñanza, de la instrucción, de dirigir. Ahora hay otro principio más y lo vemos en Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Esto es sabiduría divina.
Si en su cultura le enseñaron algo diferente, bueno, pues su cultura está mal. Esto es lo que funciona. Hay culturas en las que no se corrige al niño. El niño hace lo que quiera. Permítame decirle que si el niño hace lo que quiera, usted está creando un monstruo, no un niño. Prepárese. Dios está siempre correcto. Y el principio aquí es el principio de la disciplina. Me encanta como dice, quienes no emplean la vara. Sí, usted está leyendo la Biblia. Los que no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Yo creo que Dios no pudo escoger palabras más fuertes. Dios no pudo escoger palabras más fuertes. Quizás Dios tiene que ser así de fuerte para que usted lo acerte y para que usted reaccione y reciba y entienda que no, la forma es con disciplina. Ahora, dicho esto, por supuesto, esto no es animando a nadie al abuso. Del abuso a la disciplina hay un largo trecho. Y de hecho, esto es un principio, como decía al principio, a la hora de interpretarlo, es un principio, no es una promesa, no es una doctrina que tiene que seguirlo, no, es un principio. Hay niños que no aprenden bien con la disciplina corporal, con una buena nalgada. Conmigo funcionó. Una mujer que ustedes ven por ahí, siempre con una sonrisa, con el carácter de Cristo y demás, se ponía una correa aquí, en el cuello. Éramos cuatro, y ella era una sola. Y cuando se ponía la correa en el cuello, sabíamos que era en serio, teníamos que portarnos bien. Eso funcionó. Eso no me rompió. No rompió a ninguno de mis hermanos. Ahora, dicho eso, es cierto que hay niños que reaccionan mejor, que responden mejor a otro tipo de corrección. Lo cierto es que tiene que haber disciplina, corporal o no corporal, tiene que haber disciplina. Y el que no disciplina a su hijo, aquí está diciendo Dios que usted más bien lo odia. Si usted quiere demostrarle amor a su hijo, usted tiene que disciplinarlo en la forma que sea correcto, en la forma que sea producente, que sea eficiente, pero la disciplina es necesaria. Vivimos en una sociedad en que no se puede disciplinar a nadie. Porque si lo disciplinas de una manera u otra, pues lo ofende y el niño tiene sus derechos. ¿Qué está hablando? Usted es el padre y quien corrige es usted. Y sí, usted tiene que aprender cómo corregir a su hijo porque no todos responden igual. Y usted tiene que ser consistente cuando corrige. Y tiene que avisarle, si no haces esto, las consecuencias son estas. No es que usted se va a volver un animal y va a maltratar a sus hijos. Yo también sé un poquito de eso. Esto no es ánimo para abusar a nadie, no. Hay una forma correcta. Hay una forma correcta. Las nalgadas correctas o el regaño corporal o el castigo corporal o la disciplina corporal correcta, tú sabes lo que viene. Tú sabes lo que viene porque te fue advertido. Esta es la consecuencia de esto. Y cuando tú cometiste el error, pues ya tú sabes lo que viene. Le estamos enseñando a nuestros hijos que en la vida hay causa y efecto. Usted hace algo y hay una consecuencia. Usted no enseña eso a sus hijos van a terminar muy mal porque no van a entender que cada acción que tenemos tiene una consecuencia, sea buena o sea negativa. Esos son los dos principios de los cuales quería hablarles hoy. El principio de dirigir, de instruir y el principio de corregir. El mundo, las corrientes del mundo quieren robarnos hoy esas responsabilidades y esos principios que Dios nos entregó a nosotros. Los padres son los que tenemos que hacerlos, no otra persona. Ahora quiero hablarles de dos desafíos y de cierto modo estos dos desafíos quedan resueltos si aplicamos los dos principios que ya hemos visto. Y los dos desafíos en la crianza de los hijos son los siguientes, y estoy seguro que todo el que tiene hijos que está en la escuela todavía, no importa el tipo de escuela que sea, puede ser hasta universidad, va a encontrarse directamente con estos desafíos. Y el primero es navegar las influencias seculares con nuestros hijos. Navegar las influencias seculares con nuestros hijos. Muchos de nosotros entendemos algo secular cuando tiene que ver con la educación formal. Y quisiéramos aclarar, me gustaría aclarar que la iglesia
no está en contra de la educación formal. Más bien la iglesia está a favor de la educación formal y de la educación correcta. Entonces, la iglesia no está en contra de la educación formal. Ser secular y aprender en la escuela está muy bien. Pero la influencia secular a la que se está refiriendo acá es lo que enseñan no de la palabra de Dios. Y de nuevo, si no viene del recurso divino, ¿de dónde viene? Hay solo dos fuentes, no hay áreas grises. Navegar las influencias seculares en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo usted navega esas influencias culturales? En el mundo hispano eso es un gran reto. Es un gran reto porque muchos de sus hijos, si usted no habla inglés, usted no sabe lo que su hijo ve, lo que su hijo escucha en YouTube, en los medios sociales, y consecuentemente usted no tiene forma de manejar lo que está influenciando a su hijo. Bueno, usted tiene una responsabilidad. Lo que su hijo ve en YouTube, la música que su hijo escucha, es una influencia en su vida. Y usted tiene que luchar en contra de esa influencia. Usted tiene que educarse. Usted tiene que saber quién es Bad Bunny. Usted tiene que saber quién es Bad Bunny. ¿Sí o no? Usted tiene que saber lo que está sucediendo allá afuera. Usted tiene que saber lo que es TikTok y lo que es YouTube y lo que es Instagram. Usted debe saberlo. ¿Por qué? Porque por ahí le entra la información a sus hijos. Esa es la influencia. ¿Y cómo va a pelearla si usted no la conoce? Tenemos que actualizarnos. Tenemos que ser intencionales. Y las influencias que hay allá afuera apuntan a nuestros hijos. El reino de las tinieblas apuntan a nuestros hijos. Satanás es astuto. Jesús mismo dijo que seamos mansos como paloma, astutos como serpiente. La astucia es algo bueno que caracteriza así a la serpiente, pero es algo bueno. Usted tiene que ser astuto. No solamente ser manso como paloma, no, ser astuto es también una cualidad divina. Usted tiene que ser astuto y saber qué está influenciando a sus hijos. Satanás sabe tan bien esto que cualquier cosa que vaya a cambiar una generación siempre entra por la educación de los niños y de los jóvenes. ¿Puedo hablarle de un ejemplo bíblico? El Señor saca al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Las 10 plagas hacen milagros extraordinarios. ¿Ok? El pueblo de Israel, como esclavos en Egipto, quizás no se dedicaron lo suficiente a enseñar la palabra de Dios, a enseñar valores y principios, porque tenían una vida de esclavos. Cuando Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida, tenían 11 días para llegar a la tierra prometida. El GPS decía 11 días. Y se pasaron 40 años y murieron en el desierto. Esa generación no pudo cambiar aquí. No pudo recibir la tierra prometida. Fueron los que nacieron en el desierto, más bien los que entraron con Josué a la tierra prometida y entonces conquistaron. Tuvieron que aprender a plantar, tuvieron que aprender a construir, tuvieron que aprender a ser independientes, ya no eran esclavos, ya no le daban todo, ellos tenían que conquistarlo, tenían que conseguirlo. Hay cosas que llegan a nuestros jóvenes y a nuestros niños que van a cambiarlos para siempre. Usted tiene que saber qué es eso y manejarlo. Con dolor he visto en estos días manifestaciones en muchas universidades en todo Estados Unidos con manifestaciones antisemitistas, manifestaciones en contra de Israel, con este pensamiento de que Israel está liquidando a Hamás en Gaza y que hay mucha gente sufriendo en Gaza, y entiendo el humanismo y entiendo el sentimiento de cuidar a esas personas, lo entiendo realmente. Lo que muchas personas no entienden, estos jóvenes no entienden y con mucha ignorancia hacen, es decir, from the river to the sea, Palestine will be free. Y están diciendo eso sin saberlo. Muchas veces en una entrevista le preguntan y no saben por qué están allí, no saben por qué están teniendo una manifestación o una huelga, no lo saben. Simplemente alguien le invitó y punto, y eso es todo. Y así vive nuestra juventud. ¿Saben ¿saben por qué es en las universidades? Porque ahí es donde le cambian el pensamiento. La influencia
del secularismo en nuestros hijos. Tenemos que hacer un mejor trabajo en eso, en inculcar fe, en medio de una sociedad totalmente secular. ¿Cómo inculcamos fe? Inculcamos fe nosotros viviendo la fe. Inculcamos fe estando en el servicio el domingo. Inculcamos fe estando en la escuela dominical cuando había escuela dominical. Aquí es el Centro de Educación Cristiana. Así inculcamos fe. Inculcamos fe cuando nuestro hijo va con nosotros al culto de oración. ¿Cuántos cultos de oración hemos tenido? ¿Cuántos niños han habido en los cultos de oración? Muy pocos. Muy pocos, casi ninguno. ¿Cuántos jóvenes han habido? Muy pocos. ¿Por qué yo conozco de la palabra del Señor? ¿Por qué tuve encuentro con el Señor cuando era niño? ¿Por qué cuando era niño oré por milagros y sanidades y Dios se manifestó de una forma extraordinaria? ¿Por qué mi fe fue formada de la forma que fue formada? Porque cuando era niño tenía que ir a la iglesia con mamá y papá. No podía quedarme en el iPad, no podía quedarme jugando nada. No tenía iPad, por supuesto, pero no tenía otra opción. La opción era la iglesia. Mami y papi van a la iglesia. Yo estoy ahí con ellos en la iglesia y vamos a aprender de la palabra de Dios. No hay otra opción. Eso es vivir la vida cristiana. Y es solamente una parte. En el hogar también se vive. No quiero que piensen que estoy apoyando ser religiosos y ser cristianos solamente dentro de estas cuatro paredes. No, en casa es más importante aún. Pero lo que pasa en nuestro presente es que los niños y los jóvenes a veces no ven a mamá y papá vivir la vida cristiana. ¿Cómo van a saber de orar si los padres no vienen al culto de oración? ¿Ir a estudiar la Biblia? No, yo voy solamente los domingos. Tenemos que hacer mejor trabajo en esto para poner valores allí, poner valores en la mente y el corazón de ellos. Quiero terminar con una estrategia práctica. Una estrategia práctica que nos dice literalmente cómo es que podemos ser padres a la manera de Dios. El tiempo no me alcanza para leerlo completo. Quiero referirme a la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. La parábola del hijo pródigo. Esto es tan importante. Jesús estaba enseñando cómo es que Dios, como padre, hablando de paternidad o crianza a la manera de Dios, Jesús estaba enseñando cómo es que Dios como padre rescata a sus hijos o llama a sus hijos. Y le enseña tres parábolas, no una, sino tres, con el mismo objetivo. La parábola del hijo pródigo es la tercera. De hecho, Lucas cuando lo narra dice, y para enfatizar más en esta enseñanza, les dijo esta historia. Y entonces, ¿qué dice la historia o la parábola del hijo pródigo? Lo voy a decir muy corto. Un padre tenía dos hijos. Este padre, por supuesto, significa Dios. Tenía dos hijos. El menor de los dos se acerca al padre, el padre todavía vivo, y le dice a su padre: Padre, dame la herencia que me pertenece. No, legalmente todavía no podía tenerla, pero el padre cedió, se repartió los bienes y le dio al hijo menor lo que le hubiera correspondido. Y el hijo menor se fue a una tierra muy lejana y allí desperdició todo lo que tenía de su padre. Terminó sirviendo para un judío. Servir comida a los cerdos es lo más bajo que usted pueda pensar, lo más bajo que usted pueda creer. Llegó a desear la comida de los cerdos y aun cuando deseaba la comida de los cerdos no se la daban. Y entonces volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre aún los sirvientes son tratados mejor que esto. Por lo tanto, regresaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Acéptame como uno de tus jornaleros, como uno de tus sirvientes. Y el hijo regresó. Y la palabra nos enseña que el padre lo vio de lejos y corrió a él. La crianza a la forma de Dios. Hoy no nos enfocamos en la postura del hijo, nos enfocamos en la postura del padre. Crianza, paternidad. Y cuando este padre recibió a su hijo,
El hijo se arrepintió, le pidió perdón. El padre de nuevo corrió, no lo esperó, corrió hasta donde estaba el hijo, lo abrazó, lo recibió. No lo corrigió en ese momento. No lo corrigió. Más bien, lo que hizo fue que mató el becerro gordo, le puso un anillo, la ropa real, hizo una gran fiesta y lo recibió como lo que era, como hijo. Y esto nos habla de la gracia en nuestra forma de paternidad, la gracia en nuestra forma de paternidad. Muchas veces no entendemos a nuestros hijos y creemos que queremos, injustamente esperamos que nuestros hijos respondan como adultos. Como no lo entendemos, aplicamos castigo, no aplicamos favor inmerecido, no aplicamos gracia. Parte de la enseñanza de la parábola del hijo pródigo es que el padre, cuando el hijo había crecido y quiso irse, el padre no lo detuvo. ¿O tú quieres hacer eso? Más bien lo habilitó. Aquí tienes. Aquí tienes. Y habilitó a su hijo para que su hijo fuera, hiciera lo que quería hacer. Y no fue a buscarlo. Eso tiene que ser muy doloroso. Usted tiene que ejercitar mucha paciencia, mucha confianza en Dios. Mucha confianza en Dios. Usted tiene que confiar verdaderamente en el Señor y entregar a sus hijos al Señor. Su tiempo Él volvió en sí. Ahora, una de las cosas que más me fascina de esta historia es que el padre había hecho un trabajo extraordinario en amar a su hijo. Este hijo sabía que aunque había hecho lo más bajo que podía hacer, aunque había malgastado las riquezas de su padre, él podía regresar a papá. No se sentía digno, pero él podía regresar a papá. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como padres o madres es demostrar amor. No importa si el hijo es homosexual. No importa si el hijo es homosexual. No importa si está totalmente en contra de nuestros principios. No importa si me ha ofendido gastando todo mi dinero. No importa. El amor lo cambia todo. Y si ese hijo cree que puede hablar más con los amigos que con papá, usted hizo un mal trabajo. Y si ese hijo puede entender que el gobierno va a cuidarlo mejor o que le importa más que papá, no hemos hecho el trabajo correcto. El trabajo correcto es amar. Es amar. Es amar. Y cuando el hijo volvió, ni siquiera lo corrigió. No lo corrigió. ¿Saben por qué no lo corrigió? Porque no tenía que corregirlo. Ya él había aprendido la lección. Son esas lecciones que usted da con los labios cerrados. Esas lecciones que cambian y que ganan a los hijos. Y no le dijo, viste, te lo dije. Si me hubieras hecho caso. No. Calladito y siguió dando amor. Siguió dando amor. Eso es lo que funciona. Esa es la forma en que Dios trata con sus hijos. Si Dios hubiera reaccionado a cada una de las veces que yo he sido desobediente a Él, yo fuera un hijo de Dios muy amargado. Pero Dios está siempre con los brazos abiertos para abrazarme. Y cuando vengo arrepentido delante de Él, ya está hecho el trabajo. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Yo no sé cuántos tienen hoy por hoy un hijo o una hija difícil de amar. Y quizás ya pasó el tiempo, ya pasó la época de dirigirlo. Ya usted no puede dirigirlo. Pero Dios sí puede dirigirlo. ¿Okay? Dios tiene cuidado y su oración hace la diferencia. Y quizás ahora le toque solamente confiar en el Señor, seguir orando y seguir como este padre que lo vio de lejos. Eso nos habla del estado de expectativa que tenía el padre. Que lo vio de lejos, que lo deseaba y aunque
tenía los labios cerrados, aunque no decía nada, aunque no fue a buscarlo, su corazón ardía de amor por su hijo y lo estaba esperando. Tú y yo podemos hacer lo mismo y esperar por ese hijo. Esperar que choque, esperar que llegue al suelo, esperar que se dé duro, pero esperarlo y no criticarlo. Amarlo y extenderle gracia, favor inmerecido, favor inmerecido. Yo creo que por los errores que se cometieron en las generaciones pasadas, muchos padres, ahora quiero hablar algo de los hijos. Si tú supieras todo lo que tu papá o tu mamá ha pasado, tú fueras quien extendiera gracia. Si tú supieras quizás todo lo que tu mamá o tu papá pasó, quizás seas tú quien tenga que extender gracia. Quizás hay personas adultas, quizás haya abuelos en medio de nosotros que hoy tienen que perdonar a alguien y extender gracia para que su corazón sea sano y todo eso no sea pasado a nuestros hijos. Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos el ejemplo del Padre. Tenemos el ejemplo que vemos en la parábola del hijo pródigo. Y podemos, tú y yo podemos hacer una diferencia en nuestros hijos. Con mucha paciencia, con el poder de Dios y con mucho amor, pero podemos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No dice qué tan viejo. Quizás te tome mucha paciencia esperar mucho, pero puedes esperar con confianza que el principio se va a cumplir. El principio se va a cumplir. Permítame orar. Padre, gracias una vez más por tu presencia en nuestras vidas.